Vamos a, vamos a comenzar esta sesión sobre un poco quién es Pablo, no toda la biografía de Pablo, y su relación con Marcos. Y mi teoría javeriana sobre por qué se pelea Pablo y Marcos. Entonces les voy a exponer unos apuntes que tengo ya de antes, de hace mucho tiempo, sobre la biografía de Pablo. No vamos a leer los apuntes ni vamos a recorrerlos todos. Vamos a recoger unos puntos muy concretos y, y, este, y ahí nos vamos a quedar, ¿verdad? Bueno, entonces les comparto. Miren, para hablar de la vida de Pablo, pues primero tenemos que buscar, como todos los sabiondos de este mundo, qué fuentes tenemos para conocer la vida de Pablo. Y desde luego que la primera y más importante fuente para conocer la vida de Pablo son las cartas de Pablo. Claro, las cartas de Pablo hablan de Pablo. Ah, pues no tanto, ¿eh? Las cartas de Pablo en realidad hablan poco de Pablo. Pero aquí tenemos dos problemas. Las cartas de Pablo no son autobiográficas, no son su autobiografía, no. Más bien Pablo sí se ocupa a hablar de él mismo, pero no mucho, no mucho, mucho, por un lado. Y por el otro lado, no todas las cartas de Pablo son de Pablo, ¿verdad? Ahí sí nos podemos pelear eh, para saber, para decir, bueno, es que estas cartas sí son de Pablo y estas no. Las cartas que algunos consideran que no son de Pablo y que dicen las cartas que son de Pablo es la segunda de Tesalonicenses. Eh, Algunos dicen que no es de Pablo, yo pienso que sí. Luego están las cartas a los colosenses, la carta a los colosenses y a los efesios. Muchos dicen que no son de Pablo, ya, y ahí también católicos y protestantes dicen, no, no es de, muchos dicen que no son de Pablo. Yo pienso que no son de Pablo. Pero Javier ahí dice, carta de Pablo a la comunidad de Colosas. Sí, sí, pero puede ser alguien que utilizó el nombre de Pablo. Eso es común en toda la Biblia, en la literatura antigua, en Antiguo y Nuevo Testamento. Y luego hay tres cartas que muy probablemente ay, alguien tiene su audio. Pues. Y luego, y luego están las tres cartas que la mayoría de los exégetas, tanto católicos como protestantes, decimos que no son de Pablo, son las dos cartas a Timoteo y la carta a Tito, que se llaman también cartas pastorales. Son muy cortas esas tres. Eh, de todas maneras, el decir que no son de Pablo no quiere decir que no pertenecen a la Biblia. Son inspiradas, son canónicas, están en la Biblia, pero no estamos seguros de que las haya escrito Pablo. Bueno, entonces eso es nuestra primera fuente, ¿verdad? Las cartas auténticas de Pablo, también las cartas no auténticas y también teniendo en cuenta que no son relatos autobiográficos. Y la segunda fuente son los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles fueron escritos por Lucas. Lucas. Este, y hay que leer los hechos. Normalmente cuando se expone la vida de San Pablo, se sigue la secuencia que va narrando los hechos de los apóstoles, que en realidad no debería llamarse los hechos de los apóstoles, porque más bien son los hechos de Pedro al principio y después Pablo. Los hechos de los apóstoles se centra casi exclusivamente en Pablo, al principio en Pedro y luego en Pablo, y de los demás apóstoles pues no dice casi nada. Pero en fin, así se llama el libro, Hechos de los Apóstoles, pero los escribió Lucas hacia el año 90. ¿Mm? Pablo murió allá por el 65, o sea, Lucas está escribiendo 35, no, 25 años después de la muerte de Pablo. Este, 40 años después de que Pablo escribió las cartas.
Sí. Eh, entonces, Lucas mm, tenía sus ideas acerca de Pablo, a quien quién sabe si conoció, y narra su biografía o algunos de sus hechos, pero ya bajo una idea preconcebida. Entonces, hay que tener en cuenta eso cuando leemos los Hechos de los Apóstoles. No hay que leerlos acríticamente, es decir, pues lo dice los Hechos, así fue. No, no, momento. Hay que leer primero las cartas, a ver qué nos dicen. En segundo lugar, los Hechos de los Apóstoles no es un libro histórico, o sea, no es una biografía fiel de Pablo, no. Lucas va narrando algunas cosas que le interesan de la vida de Pablo. Se refiere a Pablo de forma muy libre. Hay muchas descripciones estereotipadas. Lucas en los hechos sigue estructuras, estereotipos para hablar de Pablo. Entonces no se puede decir que todo lo que dice Pablo en los hechos de los apóstoles lo haya dicho realmente Pablo. Los discursos, que hay 24 discursos en los hechos de los apóstoles, son reconstrucciones muy libres que Lucas crea o que recrea, pero no necesariamente transmite de una manera muy, este, digamos, precisa. Las diferencias entre los hechos de los apóstoles, lo que dicen los hechos y lo que dicen las cartas, a veces son serias, son diferentes, son diferencias serias. Los hechos de los apóstoles, ustedes recuerdan que la iglesia vive en acuerdo, tenían todo en común, comían juntos, participaban de la enseñanza juntos, de la liturgia juntos, y crecía la iglesia muy bellamente, como un idilio. Pues nada, en las cartas de Pablo nos encontramos que había muchos problemas dentro de la comunidad cristiana. Ujú. En Gálatas capítulo 2 se pueden distinguir cuatro grupos de cristianos. El de los falsos hermanos, así los llama Pablo, el grupo de Santiago, que no es el apóstol, sino el hermano del Señor, el grupo de Pedro y el grupo de Pablo. Entonces, sí, había sus roces, como tenía que ser en la primitiva comunidad. Eh, la iglesia, según los hechos de los apóstoles, es dirigida por Jerusalén, por los 12 apóstoles, ¿verdad? Nada dice los hechos de los apóstoles cuando salieron de Jerusalén. Más bien, de quien sí habla es de Pablo, pero no le da el título de apóstol a Pablo. Apóstol son los 12. Pablo no era discípulo del Señor, no era apóstol. Sin embargo, Pablo en las cartas dice, yo soy apóstol y se callan, ¿verdad? Este, los hechos de los apóstoles no hablan de la colecta. Ustedes dirán, pues, ¿y eso qué tiene que ver? Nada, nada, que para Pablo, en las cartas de Pablo, la colecta es muy importante. Es un asunto muy importante. Es decir, Pablo murió por andar de colectón. Pablo hizo una colecta para la iglesia de Jerusalén, allá por Europa, por Macedonia, Grecia y todo eso. Y él, en vez de mandar el dinero, porque esa era la idea primera, mandar el dinero de la colecta a la comunidad de Jerusalén que estaba sufriendo mucho, él quiso llevar la colecta y le dijeron, oye Pablo, allá te buscan para matarte, o sea, no te buscan para decirte feo y discutir contigo 15 minutos, no, te buscan para matarte. Y Pablo dijo, yo voy a llevar esa colecta. Por eso es una colecta muy importante. Y justamente llevó la colecta a Jerusalén y en Jerusalén lo aprendieron, lo metieron en la cárcel, estuvo 2 años y luego lo llevaron a Roma donde lo mataron. Bueno, también estuvo preso otros 2 años y luego lo mataron. Pero digamos que lo aprendieron, le echaron mano por llevar la colecta a Jerusalén. Pero para Pablo era muy importante. ¿Por qué?
porque la comunidad no estaba tan unida. Había una división seria entre la comunidad de Jerusalén y la comunidad de la diáspora, porque en general en la comunidad de la diáspora, los que estaban fuera de Jerusalén, en todo el mundo romano, eran paganos en general, o sea, no habían sido judíos, ¿ven? Entonces, siendo gentiles o paganos, o no siendo judíos, aceptaron la fe en Cristo. En cambio, la comunidad de Jerusalén sí que eran judíos antes, ¿verdad? Entonces tenían sus tradiciones, tenían su forma de entender el cristianismo en Jerusalén y tenían sus tradiciones y su forma de entender a Cristo los de la diáspora. Y había broncas, ¿sí?, entre los de Jerusalén. Y entonces para Pablo era muy importante que la comunidad de Jerusalén aceptara esos dones de la comunidad de la diáspora, porque significaba, en cierta forma, que aceptaban a los cristianos de la diáspora, es decir, los cristianos judíos que habían sido judíos antes, aceptaban que podía haber cristianos que no eran judíos. Y ahí está la bronca principal, es esta. Eh, eh, bueno, esa es la principal diferencia, que eh, que los cristianos que no habían sido antes judíos empezaron a aceptar la fe, mientras los judíos de la diáspora, de las sinagogas, empezaron a rechazar la fe. Y entonces hubo ahí un problema. Por eso se organizó el primer concilio, que fue el concilio de Jerusalén. Se reunieron los apóstoles y Pablo y discutieron, a ver, Jesús era judío. El mensaje de Jesús se dirigió fundamentalmente a judíos. Entonces, los paganos, los no judíos que quieren hacerse cristianos, pues que sean primero judíos, que se circunciden y que sigan la ley de los judíos, y entonces ya podrán acceder a lo más sublime del judaísmo, que es el cristianismo. Y Pedro dijo que no, ¿eh? Pedro dijo, no, yo estaba predicando a unos paganos, a unos no judíos, en Cesarea, y cayó el Espíritu Santo sobre ellos, y ellos creyeron y aceptaron la fe en Cristo sin ser judíos. Entonces, ahora, ¿por qué les vamos a exigir a esos gentiles que sean primero judíos? Si Dios los aceptó como cristianos sin ser judíos, ¿por qué nosotros les vamos a exigir ser judíos? Y había discusión, ¿no?, entre la iglesia eh, jerosolimitana de Jerusalén, fundamentalmente formada por judíos cristianos, y las iglesias de la diáspora, fundamentalmente formada por pagano-cristianos. Y esa fue la gran bronca. Entonces se reunieron en Jerusalén, en el concilio de Jerusalén, para discutir eso, ¿verdad? Pablo habla de ese concilio en la carta a los Gálatas de una manera muy vehemente en el capítulo 2. Yo fui ahí porque Pablo también anduvo predicando. Pablo predicaba primero a los judíos. Allá donde iba, en cualquier ciudad, se metía a la sinagoga de los judíos y les predicaba. Y miren, un esquema, algo que le pasaba regularmente a Pablo era que los judíos empezaban a creer en Cristo y empezaban a motivarse a aceptar la fe cristiana, pero luego venían de otras ciudades que ya conocían, que ya habían reaccionado contra el cristianismo y asusaban a los judíos para que renegaran del cristianismo y se atuvieran al judaísmo. Y entonces los judíos se convertían en los perseguidores y los enemigos de Pablo. Entonces Pablo dejaba de ir a las sinagogas, se iba a los lugares públicos y eh, mucha gente no judía aceptaba la fe, ¿verdad? Y entonces Pablo tenía en sus comunidades muchos no judíos, muchos creyentes en Cristo no judíos.
Y por eso se va, cuando va al concilio de Jerusalén, dice, no, señores, no les podemos exigir a los gentiles que aceptan la fe que se hagan judíos, porque si ni nuestros padres pudieron con la ley, ¿por qué ahora la vamos a echar a las espaldas de los nuevos conversos? Y Pedro le apoyó, porque Pedro también había ido, como les decía hace un momento, había predicado. Pedro dijo, no, yo estaba predicando a paganos, a gentiles, y cuando yo les estaba hablando, bajó el Espíritu Santo sobre ellos y se convirtieron y aceptaron la fe. Entonces, el Espíritu Santo no pone condiciones. Bueno, esa fue, parece sencillo ahorita decirlo, pero eso fue la principal bronca de los apóstoles y de Pablo. No contra Pablo, no, porque Pedro había tenido la misma experiencia, pero sí tuvieron que reunirse para deliberar qué vamos a hacer. Les vamos. Y afortunadamente decidieron, no, a los gentiles que aceptan la fe, no hay que imponerles que sigan la ley de los judíos, ¿no? Ellos pueden ser cristianos directamente, vamos. Entonces, bueno, aquí tienen algunas diferencias que les he ido señalando entre lo que dicen los Hechos de los Apóstoles y lo que dicen las cartas de Pablo. Hablé de esto, ¿verdad? En los Hechos de los Apóstoles, la iglesia es dirigida por el Espíritu Santo de una forma poderosa y homogénea, todos igualitos, creyendo, muy dóciles, muy sumisos a las autoridades. Y Pablo da testimonio de otras cosas, de los problemas que había al interior. ¿Mm? Eh, en los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, Lucas no menciona a Tito. Y Pablo, y Tito fue un gran, según Pablo, según la carta a los Gálatas y otras cartas, Tito era un gran compañero de Pablo. Y lo dejó en Creta al final de sus días para que se encargara como episcopo de la iglesia de Creta, a Tito. Pero Lucas no lo menciona en los hechos. Otros detalles, por ejemplo, cuando Pablo va a Corinto, tiene que pasar por Atenas, y entonces Lucas nos dice ese gran discurso de Pablo en Atenas. Atenienses, he visto que sois un pueblo muy religioso, pues doquiera en vuestras calles encuentro estatuas y monumentos a los dioses. Pues bien, caminando por una de sus estradas encontré un nicho con la inscripción al Dios desconocido. Pues bien, a ese Dios a quien ustedes adoran sin conocer, os vengo a predicar, que hizo el cielo y la tierra y que murió y resucitó y ya le empezaron a chiflar los griegos. ¿Cómo que resucitó? ¿Qué es eso de que resucitó? Pues para los griegos eso no existía. O sea, los griegos tenían la idea de que el ser humano es un compuesto de cuerpo y alma, un compuesto, y el alma al morir la persona, el alma se va al cielo y el cuerpo se desintegra, se pudre, perdona la expresión, y se acaba. Eso, eso está en toda la filosofía y la antropología griega. Entonces, cuando Pablo les habla de la resurrección de los cuerpos, pues, le chiflan y le avientan jitomates, los que traían jitomates. Fue un rotundo fracaso esa predicación. En Atenas, en el centro de la cultura griega. Bueno, pues Pablo nunca habla de eso, ¿eh? Nunca. Uno diría, Pablo habla de lo que le interesa, donde le fue bien. Pues no. A Pablo habla de muchos lugares y muchas cosas que hizo donde no le fue bien. Más bien uno tiende a pensar, yo pienso, como muchos autores, pues que Lucas inventó ese discurso de Pablo en Atenas y el ridículo que hizo hablando de la resurrección, pero claro, Pablo y los cristianos no iban a renunciar a la idea y a la predicación de la resurrección, pero ahí tiene una gran diferencia entre los hechos de los apóstoles y las cartas de Pablo. Bueno,
Este, luego, para hablar de Pablo, pues miren, les voy a decir una, un pequeño concepto, ¿verdad? Un concepto. La cronología absoluta que se opone o se complementa con la cronología relativa. La cronología relativa es aquella que eh, que está indicada en una historia, ¿verdad? Fue y dijo, y 3 años después regresó, y 4 años después nació, y 2 meses después dijo. ¿Eh? Entonces, todo eso está en relación al cuento. Pero ¿cuándo pasó eso? Ah, pues no importa. Dentro del cuento, tenemos una historia con antes y después, ¿verdad? ¿Cuándo, en qué año, en qué fecha pasó eso? Eso, pues no nos lo dice la cronología relativa. En la cronología relativa todo es en relación a ese cuento. Vamos a poner que ese cuento es la vida de Pablo. Pablo dice, y entonces se me apareció el Señor, y 3 años después, ta, 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 y 5 años después, ta, 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 y 15 años después, ta, 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 y 16 años. Pues sí, pero ¿cuándo pasó eso? Sí podemos armar una historia con lo que nos estás diciendo, pero no podemos anclar esa historia en el año 8 del emperador tal, sucedió tal, porque eso no lo dice la historia relativa. Entonces, sí tenemos una historia relativa bastante coherente de Pablo, porque coinciden, hay que decirlo, lo que dice Pablo en sus cartas, bastante coincide con lo que dice Lucas en los Hechos. Se puede armar la historia de Pablo, con ciertas dudas, pero se puede armar. Pero, ¿en qué año eh, pasó eso? Eso ya está muy complicado. Entonces, es lo que llamamos cronología absoluta. Cuando podemos anclar algo de esa historia en la historia universal, digamos en la historia real, podemos decir, entonces esto pasó en el año 25 después de Cristo, esto pasó en el año 35 después de Cristo, esto pasó en el año 50 después de Cristo. Y hay un detalle que es el que más nos sirve para fijar la cronología absoluta de la vida de Pablo, y es una inscripción en Delfos, ¿verdad? Esa inscripción fue descubierta en 1905, hace 120 años. Y esa inscripción dice, Tiberio Claudio César Augusto Germánico, son los nombrecitos. Soberano pontífice, el emperador, y así se llamaba, soberano pontífice, en el año 12 de su reinado. Ya, es el año 12. ¿Qué pasó ese año? 26 veces aclamado emperador. Entonces, había aclamaciones al emperador. Bueno, la 26ª aclamación del emperador, el año 12 de su reinado, saluda a la ciudad de Delfos. Y luego dice, mi amigo Lucio Julio Galión me informa. Bueno, entonces, este tal Galión vivió el año 12 del reinado de Tiberio, cuando fue la 26ª aclamación. Ahora bien, eh, las aclamaciones se daban al emperador, porque dice aquí, aclamado 26 veces. Las aclamaciones se daban al emperador después de una gran victoria. La aclamación 26 no se puede datar, fechar con certeza. Entonces vamos a tratar de ver cuándo fue esa 26ª aclamación. La 22, 23 y 24 se dieron del 25 de enero del 51 al 24 de enero del 52, o sea, en el año 51, ¿verdad? Del 5 de enero del 51 al 24 de enero del 52. Podemos decir, durante el año 51 se dieron las aclamaciones 22, 23 y 24. La aclamación 25 no sabemos cuándo fue, pero si fue la aclamación 25 dentro de este mismo año, sería el único año en que hay 4 aclamaciones.
Nunca hubo cuatro aclamaciones en un mismo año. Entonces podemos poner la aclamación número 25 después del 24 de enero del 52. ¿No? Es decir, es preferible situar la aclamación número 25 después del 25 de enero del 52. Y el año 52, después del 25 de enero, coincide con el año 12º de Claudio, porque aquí dice, en el año 12 de su reinado. Bueno, entonces ya estamos fijando la 26ª aclamación. Galión, porque dice aquí que saluda a Galión. Bueno, Galión me informa, y ese tal Galión pudo ser procónsul del 1 de junio del 51 al 1 de junio del 52, o sea, de medio año del 51 al medio del 52, o bien del 1 de julio del 52 al 1 de junio del 53. Aquí tenemos un juego de 2 años, de la mitad del 51 a la mitad del 53. ¿Y por qué es importante esto? Porque la 26ª aclamación, la 25ª fue después del 25 de enero del 52. Coincide con el año 12 de Claudio. Y entonces el proconsulado de Galión está entre el 51, mediados del 51, y el mediados del 53. Entonces, ya la hicimos. La 26ª aclamación está aquí, entre mediados del 51 y mediados del 53. Y todo eso, Javier, ¿para qué carambas? No sé. Porque en Hechos 18, 11, 12 dice, y permaneció allí en Corinto 1 año y medio, está hablando de Pablo, enseñando entre ellos la palabra de Dios, siendo Galión procónsul de Acaya. Entonces, ya podemos la cronología relativa anclarla en una fecha. Pablo estuvo en Corinto 1 año y medio. Lo dice él y lo dice Lucas en los Hechos. Estuvo en Corinto 1 año y medio, siendo Galión procónsul. Ahora bien, Galión fue procónsul entre mediados del 51 y el mediados del 53. Sí, ahora bien, todavía nos vamos a complicar un poco las cosas porque si no la vida no tiene chiste. Si Pablo estuvo 1 año y medio entre mediados del 51 y mediados del 53, pudo ser que estuviera en Corinto desde el 50 y que cuando llegó Galión, Pablo estuviera todavía 1 o 2 meses ahí. Es decir, el 1 año y medio que estuvo en Corinto, hasta el final de ese 1 año y medio fue cuando entró Galión, o puede ser al revés, ¿verdad? Que Pablo llegara en mayo del 53, le tocó siendo Galión, pero después se fue Galión y Pablo siguió en Corinto, ¿verdad? Entonces, podemos situar la estancia de Pablo en Corinto entre el 51 y el 54. Bueno, ya está. Yo sé que los martiricé con esto, pero bueno, pues es una, es la manera más precisa que tenemos de situar las fechas en que Pablo actuó. Eh, Entre el 51 y el 54 estuvo 1 año y medio en Corinto, es lo que sabemos. Entonces, ahora vamos a hablar de qué pasó con Pablo en su vida, ¿no? De lo que no vamos a hablar de toda la vida de Pablo porque no acabamos. Pero la cronología de la vida de Pablo es así. La crucifixión de Jesús es alrededor del año 30, ¿no? Al año 30, cuando Jesús tenía unos 33, 35 años, ¿no? O sea, que nació unos años antes de Cristo. Cristo nació unos años antes de Cristo. Entonces murió hacia el año 30. Pablo habría nacido hacia el 4 después de Cristo, es decir, era unos 6, 8 años menor que Jesús.
La conversión y la vocación de Pablo es entre el 32 y 33, más o menos. Esto no podemos saberlo. Ahorita vamos a ver cómo lo podemos deducir. Sobre el 32 y 33, Jesús murió el 30, 2 o 3 años después vino la conversión de Pablo. Pablo dice que fue a Jerusalén después de 3 años. Claro que no sabemos exactamente 3 años después de qué, ¿verdad? Pero bueno, podría ser entre los años 37 y 38 que Pablo fue a Jerusalén. ¿Mm? Y luego dice que fue a Tarso y a Antioquía, está en la actual Siria. Bueno, actual Siria ya está todo destrozado eso, pero bueno, por donde estaba, donde estaba Siria hace unos años. Ahí en Tarso y Antioquía habría estado sobre el año 40. Y el primer viaje misionero lo hizo en el año 46, porque Pablo hizo 3 viajes de misión principales, y el primero fue más o menos hacia el año 46. Él dice que al cabo de 14 años fue a la Asamblea de Jerusalén. Claro que no nos dice a los 14 años de qué, ¿verdad? Puede ser a los 14 años de la conversión, o puede ser a los 14 años después de este viaje a Jerusalén. El caso es que no estamos seguros cuándo fue esta asamblea de Jerusalén. Pudo haber sido el año 48, 49, porque el primer viaje pues le llevó del año 46 al 48, con 49. Y entonces esta asamblea, este concilio de Jerusalén de que les hablo, pues fue sobre el 48, 49. Eh, No sabemos más porque ya les dije qué es lo que tenemos de la cronología absoluta. El segundo viaje va a Galacia, Filipos, Tesalónica y Corinto. En el segundo viaje. Entonces, si aquí en Corinto está 18 meses, dice él que estuvo 1 año y medio, entre el invierno de 49 o 50 al verano del 51, o bien como dijimos por lo de Galión, del 51 al 54. Entonces, aquí está donde Pablo dice, yo estuve en Corintio 1 año y medio, en el segundo viaje, y entonces eso sí lo podemos fijar. Entonces aquí podemos reconstruir lo anterior. Si esto es cuando muy temprano el 49 y cuando muy tarde el 54, entonces vean, podemos reconstruir lo anterior. ¿Ven? El tercer viaje es el segundo viaje va a Corinto y luego regresa a Antioquía por Jerusalén. Y luego viene el tercer viaje, que vuelve otra vez a Galacia, lo que es actualmente Turquía, y de ahí se va a Éfeso, que es Turquía, pero ya en el Mediterráneo, es un puerto, y ahí estuvo 2 años y medio, ¿verdad? Entonces, pues estuvo del 52 entre el 52 y 53 a 55, 56, 2 años y medio, o bien del 54 al 57. ¿Mm? Y de ahí escribe, ¿por qué es importante esa estancia en Éfeso? Porque está mucho tiempo allí, 2 años y medio. Y de ahí escribe la carta a los romanos, de que vamos a hablar mucho la próxima semana. La primera carta a los Corintios y la carta a los Gálatas. La de Romanos y los Gálatas son las dos cartas en que se fundamenta principalmente eso de la justificación por la fe. Pero estas son, sin duda alguna, las 3 principales cartas de Pablo. Romanos, primero Corintios y Gálatas. Entonces las 3 las escribió en Éfeso entre el 52 y el 57. O sea, no sabemos exactamente cuándo, pero por ahí, ¿verdad? Pasa de ahí de Éfeso, cruza hacia Grecia, a Macedonia y Acaya, ¿verdad? Eso puede ser en el invierno del 55,
56 o 57, 58, de ahí escribe 2 Corintios, después quiere llevar la colecta a Jerusalén, la lleva y ahí lo arrestan. Cuando temprano el 56, cuando tarde el 60. Estuvo 2 años preso en Jerusalén. Entonces pudo haber estado del 56 al 58, o del 60 al 62 o al 61, y después estuvo en Roma 2 años preso, que puede ser cuando muy temprano el 56, o bien del 61 al 63. No podemos estar muy seguros de eso. Y luego lo matan, ¿verdad? En Roma. Algunos dicen que el año 58 murió Pablo en Roma y otros dicen que el 67. Como ven, ya hay aquí hay 9 años de diferencia. Esa es la cronología corta. Pablo había muerto el año 58 y esa es la cronología larga. Pablo había muerto el año 67, ¿verdad? Por ejemplo, Sánchez es, no sé, eso es un español muy enterado del asunto, creo que es Jordi Sánchez. Prefiere la cronología corta y dice que Pablo murió el 60 después de Cristo. Vidal la prefiere aún más corta y dice que Pablo murió el 58. Este libro se lo recomiendo mucho, de Vidal. Fitzmayer prefiere la cronología larga. Pablo había muerto el 67. Bueno, no nos vamos a pelear por eso porque pues no se trata de eso aquí y ahora. Simplemente quiero que vean que la cronología relativa de 15 años después, 3 años después, estuve 1 año y medio, estuve 2 años y medio, se fijan a la cronología absoluta más o menos con mayor precisión con esto, ¿verdad? Con la estancia en Corinto y ya de ahí para atrás y de ahí para adelante. Pero no tenemos precisión, no tenemos mucha precisión de cuándo fue todo eso, ¿verdad? Ahora me voy a ir al primer viaje, porque aquí hablo pues de antes de la conversión, qué pasó cuando su conversión, después de la conversión y después el primer viaje misionero. Pero eso se lo voy a mostrar mejor eh, con un mapa. A ver, pero creo que tengo que dejar de compartir. Entonces me disculpan un segundo y ahora eh, vamos a compartir el mapa. Cualquier Biblia o en cualquier lugar en la internet pueden ustedes buscar los viajes de Pablo y les van a mostrar, les va a salir un mapita como hablando del primer viaje, ¿verdad? Aquí está Jerusalén, Cesarea, este puerto lo construyó Herodes en honor del César, por eso se llama Cesarea. Se llama Cesarea, pero era un puerto muy importante cuando la ocupación romana. Pero el primer viaje de Pablo sale de Antioquía. Pablo era de Tarso, la provincia de Cilicia, digamos, el estado de Cilicia, la ciudad de Tarso. Y había aquí en la provincia de Siria, había una ciudad llamada Antioquía. Entonces Pablo sale de Antioquía, se va a Seleucia, al puerto. De Seleucia se embarca a Salamina, a Chipre, y después va a Pafos, atraviesa la isla de Chipre, y de Pafos se embarca para la actual Turquía, ¿verdad? Eh, la actual Turquía. Entonces llega a Talía, después Perga, Antioquía. Esa es otra Antioquía, ¿bien? Esta es una Antioquía y esta es otra Antioquía. Esta es la Antioquía de Siria y esta es la Antioquía de Pisidia. Pisidia es digamos, el estado, la provincia. Después de ahí se va a Licaonia, a Iconio, Listra y Derbe. O sea, son las ciudades que visita en el centro de Asia Menor, de Galacia. Y después de Derbe regresa a Listra, regresa a Iconio, regresa a Antioquía, regresa a Atalía y de ahí se embarca directo a Seleucia. Eso es el primer viaje. ¿Sí? Eso es el primer viaje. Eh,
¿Y por qué? Aquí me voy a detener en el primer viaje, porque no podemos avanzar mucho más, porque no se trata de ver la vida de Pablo aquí. Lo interesante es que eh, el primer viaje misionero, dice, pues fíjense que una diferencia entre los Hechos de los Apóstoles y las cartas de Pablo es que Pablo en sus cartas nunca habla de este primer viaje misionero. De este primer viaje misionero nada más nos habla Lucas en los Hechos. Entonces algunos dicen, no es que este primer viaje fue antes del concilio de Jerusalén, así lo pone Lucas en los Hechos. Pero otros dicen, no, si Pablo hizo este primer viaje, lo hizo después del concilio de Jerusalén. Pues aquí eso tampoco nos vamos a pelear por ello, ¿verdad? El hecho es que en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, el Espíritu Santo señala a Pablo y Bernabé para una misión especial, estando en la comunidad de Antioquía, ya vimos Antioquía de Siria, ¿verdad? Ellos estaban ahí, Pablo y Bernabé estaban predicando en Siria, en Antioquía, y el Espíritu Santo los señaló para una misión especial. Entonces, Antioquía ese era el centro de la actividad de Pablo, ¿verdad? Y de ahí sale con Bernabé. Claro que Bernabé tenía un primo, Juan Marcos. Entonces, Bernabé le pone un mail, le pone un chat, un WhatsApp a Juan Marcos y le dice, oye, vente con nosotros para ir a misionar, ¿verdad? Y Juan Marcos acepta. Entonces, a ese primer viaje van Pablo, Bernabé y Juan Marcos, ¿verdad? Eh, Fueron primeramente a Chipre, como lo vimos, luego a Salamina, y de paso se hace mención de Juan Marcos, primo de Bernabé, quien les acompañaba. Este Juan Marcos es Marcos, el autor del Evangelio, probablemente o seguramente. Marcos era hijo de María, en cuya casa se reunía la comunidad cristiana. Probablemente este Marcos, este Marcos estuvo en la última cena, porque Marcos no era apóstol de Jesús, pero voy a leer el texto que habla ahí en el capítulo 13, en el capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles, versículo 12, dice lo siguiente, dice, consciente de su situación, Pedro marchó a la casa de María, la madre de Juan, por sobrenombre Marcos. Entonces, Juan Marcos tenía una mamá que se llamaba María, donde se hallaban muchos reunidos y en oración. Entonces esta llamó a la puerta del vestíbulo y salió a abrirle una sirvienta llamada Rosa. Ah, o sea que Juan Marcos era hijo de María, ahí se reunía la comunidad cristiana. Pedro, cuando salió de la prisión, se fue ahí y encontró a los hermanos reunidos. Entonces era una casa grande, le abrió una sirvienta, pues entonces resulta que esta María era una mujer acomodada, eh, con dinero y que había aceptado el cristianismo. Eh, bueno, entonces es lo que sabemos de este Juan Marcos. Entonces resulta que Juan Marcos fue con Bernabé, su primo, y con Pablo a la primera misión, al primer viaje de misión. Pero eh, ¿qué nos dicen los hechos de los apóstoles? Porque ya les dije que Pablo no habla de este primer viaje misionero. ¿Qué nos dicen los hechos? Que Juan Marcos fue con ellos a Salamina, a Pafos y a Perge. Y ahí en Perge se regresó Marcos. Se regresó Marcos. ¿Qué pasó? ¿Por qué se regresó mi querido Marcos? Pues no dicen. En el capítulo 13, versículo 4,
dice que, dice así, Pablo y los demás zarparon de Pafos y llegaron a Perge de Panfilia, donde acabo de señalarles. Juan se separó de ellos y regresó a Jerusalén. Ajá. Juan se separó de ellos y regresó a Jerusalén. ¿Por qué? ¿Por qué se regresó Juan Marcos? ¿Por qué se regresó a Jerusalén y se separó de su primo y de Pablo? Mm, mm. No es asunto menor, porque después, cuando van al segundo, después del concilio de Jerusalén, Pablo le pone un WhatsApp a Bernabé y le dice, oye Bernabé, vamos a visitar las comunidades que visitamos en el primer viaje. Y Bernabé le dice, sí, ¿cómo no? Déjame, le echo un telefonazo a Juan Marcos. ¿Mm? A ver, déjenme ver si esto está aquí. Pero Pablo le dice, no, fíjate que no vas a invitar a Marcos, porque Marcos no fue al primero, no fue al primer viaje, pues tampoco va a ir al segundo. Aquí está. En el capítulo 15 de los Hechos dice, al cabo de algunos días, después del concilio de Jerusalén, dijo a Pablo a Bernabé, volvamos ya a ver cómo les va a los hermanos en todas aquellas ciudades en que anunciamos la palabra del Señor. Bernabé quería llevar con ellos a Juan, llamado Marcos. Pablo, en cambio, pensaba que no debía llevar consigo al que se había separado de ellos en Panfilia y no les había acompañado en la obra. Bueno, dice Bernabé, déjame, le llamo a mi primo. Y Pablo dice, no, él no fue a la primera, no va a la segunda. Se produjo entonces una tirantez tal que acabaron por separarse el uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Por su parte, Pablo eligió por compañero a Silas, etcétera. Ah, ya ven que el asunto fue serio. Aquí dice que Juan Marcos se separó, pero no dice por qué. El caso es que hubo bronca, porque Pablo dice, después le dice Bernabé, oye, déjame invitar a Marcos para que vaya al segundo viaje. Y Pablo dice, no, el que no fue al primero no va al segundo. Ah, caray, se puso sus moños Pablo, porque agarró como compañero a Silas, pero Silas no había ido al primero. Entonces, algo serio pasó entre los dos, entre Marcos y Pablo. Y aquí es donde yo quisiera hacer mi reflexión y terminar mi conferencia. Estamos a la mitad de la vida de Pablo, pero dije que no iba a resumir la vida de Pablo. Eh, Pablo, como les acabo de mostrar, escribió sus cartas entre el año 50 y el año 63, a más tardar, ¿no? Del año 50 al 60, bueno, vamos a poner al 65, porque dijimos que cuando muy tarde murió el 67. La primera carta que escribió es a los tesalonicenses, en el segundo viaje. Entonces, fue el año 51. Digamos que entre el 51 y el 67 escribió Pablo sus cartas. Son los primeros escritos del Nuevo Testamento. ¿Mm? Y Marcos es el primero que escribe un evangelio. Marcos escribe entre el año 66 y 70. O sea, el evangelio de Marcos es posterior a las cartas de Pablo. Posterior. Y si las principales cartas de Pablo son del 56 o 57 después de Cristo, Corintios, Romanos, Gálatas, Marcos estaría escribiendo 10 años después de Pablo.
Ahora bien, entre lo que escribe Pablo y lo que escribe Marcos hay una grandísima diferencia. Pablo en todas sus cartas no nos narra ningún milagro de Jesús. Pablo en todas sus cartas no nos narra ninguna parábola de Jesús, ningún sermón, homilía o discurso de Jesús. ¿Qué narra Pablo? Pablo no narra. Pablo hace teología. Pablo reflexiona sobre lo que significa la fe en Cristo, aceptar a Cristo, lo que significa la resurrección de Cristo y la resurrección de los cristianos, lo que significa creer en Cristo. Eso es lo que Pablo reflexiona en sus cartas. Si comparamos con lo que dice Marcos, que escribe 10 años después de Pablo, Marcos es el evangelista que menos reflexiona sobre las consecuencias o lo que significa la fe en Cristo. Marcos es un evangelio, digamos así, sencillo, casi, casi ingenuo, que narra lo que Jesús hizo y dijo de una manera muy simple y sencilla. De hecho, el Evangelio de Marcos tiene 16 capítulos, mientras que el Evangelio de Juan tiene 21, mientras el Evangelio de Mateo tiene 28, el Evangelio de Lucas tiene 24. O sea, Marcos es el Evangelio más corto y seguramente no escribió el todo el Evangelio. Es decir, parece que él escribió eh, los primeros, digamos, 12 capítulos, 11 capítulos, que son la introducción a la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Entonces, Marcos se dedicó a transmitir lo que Jesús había dicho y hecho. Hizo, se encontró, curó, sanó, resucitó, dijo, ¿verdad? Ni siquiera nos presenta grandes discursos de Jesús. Marcos tiene un discurso de Jesús, es el discurso escatológico, pero es un discurso breve. Mateo tiene 5 grandes discursos de Jesús. No, Marcos es mucho más sintético. Y entonces, comparando con Pablo, ya ven que sí es una gran diferencia. Pablo hace teología, digamos así, sistemática. Marcos hace teología, digamos así, narrativa. Marcos enseña a través de lo que Jesús hizo y dijo. Describiendo lo que Jesús hizo y dijo, Marcos enseña. Marcos invita a seguir a Cristo imitando lo que dijo e hizo. Pablo no. Pablo es el teólogo. Como les dije, Pablo no narra de la vida de Jesús, ni discursos, ni parábolas, ni milagros. Pablo hace teología. Y yo creo, ahí está mi hipótesis, que esa fue la gran diferencia que tuvo Marcos con Pablo en el primer viaje. Que Pablo era, digamos así, teórico, abstracto, y Marcos era concreto. Marcos quería hablar de lo que Jesús había dicho y hecho, mientras Pablo hacía elucubración teológica. Yo creo que esa fue la diferencia entre los dos. Porque si ustedes leen cualquier biografía de Pablo o de Marcos, se van a encontrar con que dicen, ¿por qué Juan se separó de ellos y regresó a Jerusalén? Y yo he leído muchos autores que dicen, no, es que Juan Marcos era muy joven y le dio miedo, le dio vértigo, la vehemencia y los ojos que echaban fuego de Pablo. Intimidaron a Marcos y Marcos se echó para atrás y luego quiso volver a ir con ellos, pero Pablo le dijo, no, no tienes la fortaleza de espíritu que se requiere para esto. Eso no es, bueno, sí es cierto, ¿verdad? Pero no dice nada de eso. Los hechos de los apóstoles dicen esto. Y después lo que les acabo de leer. O sea que aquí hubo un problema entre Pablo y Marcos.
Y yo creo que no hubo un problema de que Marcos fuera miedoso, jovencito, timorato, y que Pablo lo asustaba con su vehemencia. No lo creo, no lo creo. Yo creo que hubo una diferencia teológica y eso se cristalizó en dos obras muy diferentes. El Evangelio de Marcos, que ya dije algunas de sus características, y las cartas de Pablo, que son de otras características. No digo mejor o peor, ¿no? Es de otras características. Es una reflexión mucho más sistemática, teológica, abstracta, sobre lo que significa la vida y la pasión y la muerte de Jesús, mientras que Marcos lo que quiere es describir lo que Jesús hizo y dijo de la manera más, si ustedes quieren, simple y sencilla. Eso es el Evangelio de Marcos. Bueno, entonces di toda una vueltezota para plantearles esta. Igual, y ahora que llegue al cielo, Marcos me va a dar de coscorrones, o, o Pablo, o los dos, y me dicen, no, Javier, lo que pasa es que sí, a Marcos, o Marcos me va a decir, no, Javier, lo que pasa es que sí me dio miedo, ta, ta, ta. Pero bueno, ¿por qué se separaron? Eso no está dicho. Yo olfateo que no fue una cosa, digamos, insulsa. Ah, es que le dio diarrea y ya no pudo regresar. Y luego Pablo dijo, no, pues le dio diarrea, no se vaya a enfermar otra vez, mejor que ya no vaya. No, no, no eran así las cosas. Porque hubo tal tirantez entre Pablo y Bernabé, que Bernabé dijo, no, sí que vaya, Juan Marcos. Y Pablo, no, que no vaya. ¿Por qué tanto aferramiento a que no vaya? ¿Verdad? La razón que dan los hechos es que no, el que no fue al primero no va al segundo. Ah, sí, pero Silas, que de ahí a partir de entonces fue compañero de Pablo, no había ido al primero. Entonces, pues no fue esa la razón. Y yo creo que se puede presentar eh, fácilmente a la imaginación dos teologías diferentes, la de Marcos y la de Juan, y que de ahí hubo tirantes entre ellos, y yo no digo quién tenía la razón, ¿no? Los dos son obras importantísimas en el Nuevo Testamento. Lo que pasa es que son diferentes. Bueno, ahora sí, Miguel, Padre, digo, padre, eh, dime, bueno, hijo, yo soy padre de dos padre, hijas, soy padre, padre de dos hijas. yo creo que esa es una razón buena, la última que dabas, Javier. Ah, Sí, ¿por qué? Porque como que eran puntos de vista diferentes, un poco, no, no contrarios, sino ujú, eran puntos de vista diferentes, y eso creo que es bien importante. También me parece, viendo la personalidad de Pablo, que tenía un carácter especial, muy especial. Pero al rato se le bajaba, pues ya como si nada, bien tranquilo, no pasó nada. Y pues le ha de verdad una buena, un encuentro no muy agradable, en mi opinión, gracias. al contrario, Jerónimo, gracias. Lo dijo el padre Jerónimo Arellano Martínez. Que Pablo tenía un carácter, sí, yo creo que sí tenía un carácter especial. A veces yo creo que era difícil convivir con él, pero yo también creo que Pablo era una persona adorable porque era súper entregado a sus comunidades. Pero todos cargamos nuestros achaques, ¿no? De carácter. Y yo creo que Pablo también no lo oculta, ¿eh? A veces leyendo las cartas dicen, ah, Pablo, bájale dos rayitas. Bueno, Miguel, Gracias. Pues aquí, como tú lo acabas de mencionar, tenemos dos formas diferentes de tomar las riendas de la evangelización. Y pues tomando en cuenta a Marcos, pues es el testigo que vio las cosas desde el punto de vista más cercano con Jesús, ¿no? Vivió, convivió, platicó, vio sus enseñanzas,
escuchó sus parábolas, etcétera, y vivió la resurrección, ¿no? Pero aquí con Pablo, en un momento dado, lo tenemos como un testigo externo de todo lo que pasó y se volvió un evangelizador 100% nato, como que si las cosas las hubiera él vivido más cercano que Marcos. Pero Pablo en un momento dado tenía una formación muy distinta en su vida a Marcos. Marcos era una persona de pueblo, una persona trabajadora, una persona sencilla, en la cual pues él aprendió a vivir la vida desde un punto de vista trabajador. Y Pablo, con sus preparaciones de soldado, de ser persona con clase, bien preparado, pues tenía una forma de tratar distinta a la gente y de vivir y analizar las cosas con las estrategias que él estaba preparado a vivir la vida. Y sin embargo, Jesús lo tomó ese día en Tarso y le dijo, ¿te calmas o te calmas, no? Pero también vas a hacer las cosas como yo te estoy indicando que las hagas. Y entonces, pues lógico que Pablo tenía una forma distinta de hablar, de expresarse, de comunicarse, de vivir una vida distinta y de tener mayores relaciones personales con ese tiempo que él tenía de vivir en esas partes. Y me imagino, yo también asumo por el tiempo de los años que estuvo eh, eh, trabajando él para el Señor, mucha gente pues sí lo conocía, lo identificaba, buscaba la manera de encontrarse o de relacionarse con personas que le pudieran abrir las puertas para poder llegar más allá de lo que el Señor quería que llegara, ¿no? Y sí vemos a Marcos como una eh, estratega en el sentido de su escritura, su forma de pensar, su forma de analizar el Evangelio, y el de Pablo, que son sus cartas, sus formas de expresarse, pues están mejor redactadas, mejor escritas, Sí, sí. No cabe etcétera. duda de que Entonces, tenía mejor formación Pablo que Marcos. Eso así es. está claro. Gracias, Miguel. De nada. Ismael, y contigo cerramos la conferencia de hoy. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, Buenas noches. yo tomo como referencia el discurso de Pedro después de Pentecostés. En el discurso de Pedro habla sobre una vida nueva. Aquel que cree tendrá una vida nueva. Y ese discurso atrajo a miles, miles de que se convirtieron ese mismo día. Entonces, no solamente estaba Pedro, estaban todos los demás discípulos, porque fue en En conjunto, Pentecostés. ¿no? En Pentecostés, sí, es. Entonces, Marcos no comulgaba con Pablo, porque Pablo realmente tuvo una formación muy estricta, ¿no? Lo dice en la Biblia, ¿no? Fue formado por Gamaliel, entonces estuvo en buenos colegios, etcétera. Pues no se comparaba la formación de Pablo con Marcos. Sin embargo, Marcos, tocado por el Espíritu Santo también, tiene otra forma de evangelizar. Fue testigo directo de las que vivió con Jesús, ¿no? Sus obras, sus signos, sus curaciones, sus milagros, etcétera. Pablo no lo tuvo. Entonces esa fue la gran diferencia. No comulgó y además no vio con éxito la obra que estaba haciendo en principio Pablo,
Por eso fue su regreso a Jerusalén. No, pues aquí con este tipo de evangelización no va a ganar tantos adeptos como lo hizo Pablo en Pedro en su momento de Pentecostés. Pienso yo que por ahí estuvo el asunto, aparte de que tiene razón, dos tipos diferentes de evangelizar, ¿no? Uno con una gran formación que tuvo de joven y el otro con los testimonios que vio en Jesús. Es lo que yo considero Muchas ahí gracias. apropiado. Gracias, Ismael. Bueno, con esta participación de Ismael concluimos esta conferencia. Les recuerdo que es las conferencias de los miércoles. Yo tengo pensado vivir 108 años, me faltan todavía más de 40. Entonces, espero que sean gratuitas todo este tiempo mientras tenga yo lucidez, porque es mi colaboración para para las personas que quieren conocer de una manera crítica, abierta y amable. Las conferencias son gratuitas, no son proselitistas. Yo creo que ustedes lo han visto, ni en contra, tampoco estamos atacando a ningún. No estamos atacando ninguna religión ni ninguna iglesia, no es mi motivo. La próxima semana va a venir un protestante bien preparado, maestro, y ya verán que podemos escuchar tranquilamente, con mucha confianza, lo que nos dice, porque nadie tiene intenciones aquí de atacar ni de hacer proselitismo. Las conferencias están libres en la página, en el canal de YouTube, para que ustedes las utilicen de la manera que quieran, las compartan si las consideran dignas. Y la próxima semana, la justificación por la fe. Ájale, va a estar buena, va a estar bonita. Ahí hay mucha discusión, ¿verdad? Porque es teología, es teología. De ahí se agarró Lutero y de ahí nació el protestantismo. De ahí. Y vamos a verlo, vamos a platicarlo amablemente con Cristian Gómez. Que la pasen muy bien. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias, hasta luego. Gracias, Buenas doctor. noches. Buenas noches. Gracias, Gracias a Gracias, buenas ustedes. noches, doctor. Buenas noches. Gracias, Buenas noches. buenas noches.